Pues bienvenidos a todos a esta tercera edición, esta tercera sesión de los IDIS Conversa. Estos espacios de conversación que hemos creado en la Fundación IDIS con personas pues ciertamente relevantes. ¿Relevantes en qué? En la promoción, en la divulgación de la salud, ¿no? Como hoy es quien nos acompaña. Aquí estamos con el doctor Ricardo Cubedo. Muchos le conoceréis y él es oncólogo médico e investigador clínico, trabaja en el Hospital Puerta de Hierro y en el Hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid, donde él es responsable de la unidad de sarcomas y del programa de cáncer hereditario y consejo genético. Además, recientemente él crea y dirige Solomed, que es una fundación del ámbito sanitario cuya primera acción será un curso de inteligencia artificial y medicina para gerentes sanitarios. Hoy vamos a hablar con él en esta entrevista acerca, pues, nos va a dar los tips y las pautas que nos ayuden a entender la prevención en el ámbito de la oncología y en el diagnóstico precoz del cáncer. Muchísimas gracias, Ricardo Cubedo, por estar hoy con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Qué gusto. Un placer. Con nosotros, siempre da gusto, ¿no? Vamos a empezar y con un lenguaje como el que habitualmente utilizas, que es el que todos entendemos. En el ámbito de la prevención, Ricardo, nosotros como pacientes o como ciudadanos, como personas, tenemos algo en nuestra mano, ¿no? En el ámbito de la prevención del cáncer, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que se pueden modificar para reducir la incidencia del cáncer? Aquello que está en nuestra mano, Ricardo. Cuéntanos. Sí, pues no es ninguna novedad ni es nada que yo creo que la gente no sepa, ¿no? El primero sigue siendo evitar el tabaco. Es decir, parece mentira, pero conocemos la relación del tabaco con el cáncer de pulmón y muchos otros, por no hablar de las enfermedades cardiovasculares, pues desde los años 40 y 50, y todavía tenemos que estar dando el mensaje, ¿no? Y eso creo que dice mucho respecto a las barreras de los programas de prevención, que podemos hablar luego de eso si quieres, ¿no? Ese sería el primero y principal. Todos los demás, hay algunos que también son muy obvios, como pues la protección solar en el caso del melanoma y en el escenario pues, de calentamiento global en el cual pues, cada vez tenemos menos nubes y más días de sol. Probablemente en los próximos años pues, vayamos a ver pues, una epidemia de melanomas en latitudes en las cuales antes era un poquito más infrecuente. En tercer lugar, hay pues toda una serie de circunstancias que afortunadamente coinciden de lleno con las recomendaciones de prevención de riesgo cardiovascular. Digo afortunadamente porque no tenemos que elegir entre cáncer o corazón, sino que lo mismo que hacemos para prevenir uno es el otro. Son el ejercicio físico regular, es la lucha contra la obesidad y son independientes. Me refiero a que una persona obesa que se ejercita tiene menos riesgo de cáncer que una persona obesa que no se ejercita. Y una persona que se ejercita tiene menos riesgo de cáncer que una persona igual pero que sea obesa. No tiene nada que ver una con la otra. En tercer lugar estarían las cuestiones de la dieta, que tienen un impacto pequeño en el cáncer comparado con el que tienen sobre las enfermedades cardiovasculares, pero que todo suma. Y de nuevo, pues lo que voy a decir, estoy seguro que todo el mundo lo conocía ya de antemano, ¿no? Pues una dieta basada fundamentalmente en alimentos de origen vegetal, frutas, legumbres, verduras, que en absoluto excluya las proteínas de origen animal, pero que no las coloque como fuente principal de proteínas, sino que estén en un segundo escalón, que consuma una cantidad de azúcares pequeña, mejor bajo la forma
pues de productos integrales y desde luego lo mínimo posible bajo la forma de azúcares puros procesados. Y eso, junto con un consumo moderado o nulo de alcohol, pues forma parte pues de los consejos generales para prevenir el cáncer. Ricardo, continuando con esta serie de factores, quiero incidir en el tema del sobrepeso que has mencionado y en el tema de la alimentación. Y yo creo que aquí la sociedad civil estamos un poco confusos, ¿no? Porque es que escuchamos permanentemente cosas de esto lo puedes tomar, esto no lo puedes tomar, este alimento ahora es bueno, este alimento ahora... Yo como usuaria final y creo que hay mensajes muy contradictorios de cara a la sociedad civil. Sí, los hay, pero la sociedad civil está confusa por culpa de que la sociedad civil se ha confundido a sí misma. Yo lo siento decir así, pero todos los mensajes confusos rara vez vienen del mundo profesional. Quiero decir que si yo ahora me pongo a lanzar, y yo y otros como yo, infinidad de mensajes de cómo hay que arreglar los coches sin haber arreglado un coche en la vida, lo que no puedo luego es ir al mecánico a decir, acláreme, porque el mecánico me dirá, para empezar, no empiece usted a liarse usted solo. Entonces, a mí me da mucha pena. Mira, el domingo estuve en una reunión de mujeres con cáncer de mama y había una charla de una nutricionista y tal, diciendo las cosas de siempre, las cosas que ya se saben, con sentido común. La gente hacía preguntas, y había una mujer mayor, quiero decir, una mujer de 40, 50 años, no una niña, preguntando con una ansiedad, es que yo por la mañana entonces me tomo el yogur y las nueces y no sé de qué manera, ¿lo estoy haciendo bien? Es muy angustioso. Pero vamos a ver, quiero decir, como si estuviera jugándose la vida de su hijo. Dices, pero que estás hablando de comerte un yogur y unas nueces por la mañana y no sé qué, de una pera. ¿En qué cabeza cabe que te vayan a decir, no, deje de hacerlo inmediatamente, va usted a morir por comerse la pera de esa manera? Pero por Dios bendito, quiero decir, es que parece ahora que tengamos que tener una ingeniería industrial para comer y que nos levantemos por la mañana y que tengamos que planear toda la dieta y que requiera unos conocimientos que son cosas simples que ya conocemos todos. Comer muchísimo, mal. Comer moderadamente, bien. Picar continuamente entre horas, mal. Limitarte a las comidas, bien. Tomar un montón de grasas, mal. Tomar poquitas grasas, bien. Es decir, ya está, quiero decir, son cosas que ya sabíamos de antemano. Entonces, cuanto más lo que da, es verdad que hay algunas cosas que son un poquito más triquis para personas con determinadas circunstancias. Entonces, yo me parece que tiene poco remedio, sinceramente, porque ya se ha introducido tanto ruido en el discurso que veo difícil sacarlo. Entonces, más que datos concretos, lo que yo transmitiría a la gente es, si me queréis tranquilizarse, ¿no? Quiero decir, por favor, quiero decir que estamos en un país que tiene la esperanza de vida mayor del mundo, junto con Japón, que tenemos unos índices de salud, los mires por donde los mires, excelentes, muchísimo mejor que el de nuestros abuelos, que supuestamente comían muchísimo mejor, supuestamente, y tenían más morbilidad y más mortalidad. Algo estaremos haciendo bien. Entonces está bien informarse, pero no hacerlo el centro de tu vida. Totalmente, y echar un poquito de sentido común, que todos sabemos también lo que pues es efectivamente, quiero decir, insisto, quiero decir, mucho vino, malo, un poco de vino, pues seguramente no vas a morir por ello. Ya está, quiero decir, ya lo sabías de antes. Totalmente. Esto es lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos y nuestros hábitos de vida saludables, ¿no? Una fórmula en la que podemos colaborar. Pero ahora vamos a pasar a lo que pueden hacer por nosotros, ¿no? Y vamos a entrar en la parte de la detección precoz, de los conocidos métodos de cribado, de screening que estamos escuchando. Yo creo que todos estamos ya un poco familiarizados a una serie de cribados, como puede ser pues, las mamografías en el caso del cáncer de mama o la detección de sangre en heces en el cáncer de colon. Yo creo que eso está, o sea, por lo menos lo hemos escuchado y estamos algo sensibilizados. En base a todo esto y lo que nos falta por conocer, que a lo mejor existen otros sistemas menos conocidos, ¿tú crees que existe una información en la población adecuada y correcta que traslade la importancia de acudir a estas citas, ya sea porque te lo digan o ya sea porque tú hagas tu propio seguimiento y lo hagas anualmente?
Sí, yo creo que es importantísimo porque realmente ahí está la madre del cordero en oncología, digamos. Las dos enfermedades o los dos grandes grupos de enfermedades que seguramente si pueden amputar tu biografía en personas, digamos, entre 40 y 70 o 80, o es un cáncer, o es una enfermedad cardiovascular, o es un accidente de tráfico. Es muy raro que tengas una glomerulonefritis y que eso te lleve al hoyo, o que tengas una enfermedad neurodegenerativa a estas alturas. Entonces, en enfermedades cardiovasculares han incidido mucho más en la prevención y les ha funcionado muy bien, control de hipertensión arterial, diabetes y tal. En oncología, aunque lo hagas todo bien, tu probabilidad de tener cáncer sigue siendo significativamente alta. Mientras que en cardiología, si lo haces todo bien, no eres hipertenso, no eres diabético, la probabilidad de tener un infarto es muy pequeñita. En oncología, aunque lo hagas todo bien, la probabilidad de un cáncer sigue siendo significativa. Entonces hay que poner mucho el peso en el diagnóstico precoz. Yo creo que el mensaje existe, pero se puede mejorar mucho. Y lo fundamental, yo creo, el mensaje más importante es el diagnóstico precoz y el screening o el cribado no son lo mismo. El diagnóstico precoz es aquello que tú puedes hacer con sentido común, por ti mismo, seguramente con ayuda de un médico que también tenga sentido común, y el cribado es la parte de eso que te regalan, con muchas comillas, la parte de eso que tiene sentido en un momento dado y en una sociedad dada ofrecer a la población general, que no es lo mismo en España que en Italia, que no es lo mismo en la comunidad gallega que en la comunidad andaluza, que no es lo mismo ahora que dentro de 15 años, que tiene muchos más determinantes científicos, económicos, sociales. De todo eso que tú puedes hacer para diagnosticar precozmente, hay una parte que el sistema público cubre en un momento determinado. Eso es el screening. Pero no hay que confundirlo, porque mucha gente dice, no, es que esto no hay que hacerlo porque no me lo dicen. Dices, bueno, claro, quiero decir, tampoco ha venido nadie a ponerme una carta diciendo, ¿es usted hipermétrope? Por favor, póngase gafas porque si no, no va a haber 3 en un burro y no va a poder hacer nada. Yo ya lo sabía, lo hago por mí mismo, no me lo paga nadie y es una medida de salud que incorporo por mí mismo. El diagnóstico precoz creo que entra dentro del mismo terreno. Vale, y entonces, ¿qué falta? Es decir, en los cribados o los screening que están cubiertos y que entiendo que los dos más conocidos son la detección de sangre en heces y el tema de las mamografías, entiendo, ¿no? Sí. ¿Qué otras herramientas para el diagnóstico precoz podríamos nosotros activar sin que estuviera cubierto? Yo creo que la más importante, y sinceramente lo siento porque parece que estoy llevando el agua a mi molino, es que en algún momento tengas una consulta con algo que no existe como especialidad, pero que sí que existe como actividad, que es con un preventivista, con alguien que entienda de esto, porque las variaciones son tan grandes. Por ejemplo, has mencionado la mamografía. Cualquier mamografía que empiece con la frase, y puedes enterrar la Torre Eiffel con informes que empiezan así, mamas densas. Mamas densas, léase, todo lo que viene a continuación tiene una fiabilidad bastante menor que si las mamas no fueran densas. Muchas mujeres con mamas densas deberían añadir la resonancia a su programa de cribado. Por poner un ejemplo, existe evidencia enorme de que el TAC torácico de baja radiación es perfectamente capaz de diagnosticar precozmente en fase curable nada más y nada menos que al cáncer que más muertes produce en nuestra sociedad, que es el cáncer de pulmón. Y además podemos identificar perfectamente la población a riesgo, que son fumadores y exfumadores. Y en cambio nadie les está haciendo el screening, y no digo que debería hacerse, es decir, nadie está haciendo en prácticamente ningún país del mundo el screening de cáncer de pulmón. Esa persona manda narices que alguien que ha hecho el esfuerzo enorme de dejar de fumar, 8 años después se pilló un cáncer de pulmón, después de haber hecho el esfuerzo de dejarse de fumar, que podía haber sido perfectamente diagnosticable precozmente, tratable con una cirugía mínimamente invasiva y se diagnostica en fase avanzada con un pronóstico malísimo.
por ponerte dos ejemplos. ¿Nos puedes repetir la prueba? ¿Cuál es? ¿Resonancia? Es un TAC de tórax. Es un TAC de tórax, uno un poquito especial que se llama de baja radiación, porque digamos tiene una dosis de radiación menor, con lo cual expones a la gente una radiación un poquito menor, pero incluso un TAC vulgar y corriente valdría perfectamente. Y eso hacerlo cada año, porque el cáncer de pulmón corre rápido. En personas que han sido fumadoras, incluyendo el fumador pasivo, fumadoras o exfumadoras, podría salvar un montón de vidas. Solo por decirte dos detalles. Luego está la historia familiar, la exposición solar durante la infancia, que si el papilomavirus, son tantas variedades que realmente yo no veo manera de dar unas pautas generales para todo el mundo. Es decir, lo mejor que puedes hacer es cuando te acerques a 35, 40 por ahí, intenta buscar a alguien con el que tengas esa conversación y digas, oiga, ¿qué puedo yo hacer para si tengo un cáncer evitar que sea pues una enfermedad mortal? Pecando un poquito de defecto, pecando un poquito de exceso, entran en juego las preferencias de cada persona. Es decir, yo tengo pacientes que están contentísimos haciendo una resonancia de cuerpo completo cada año, sin tener especiales motivos para ello, pero se lo hacen, y ni uno, ni dos, ni tres, en los cuales ya hemos pillado un cáncer renal, un cáncer de páncreas, un cáncer de vías biliares en sus fases iniciales. Porque la colonoscopia que está prevista es cada 5 años, Ricardo. La colonoscopia se recomienda cada 5 o incluso más años. La colonoscopia yo creo que está un poquito ya de modé, porque antes era como una alternativa al test de sangre oculta heces. El test de sangre oculta heces era muy imperfecto, pero ya no. Hoy día tenemos los test de sangre oculta heces que se llaman los inmunológicos, que distinguen perfectamente la sangre tuya humana de la sangre del filete que te has comido, y que la verdad es que tienen una sensibilidad muy próxima a la de la colonoscopia. Sensibilidad quiere decir que si tienes un cáncer seguro te lo voy a pillar. A lo mejor muchos de los test de sangre oculta heces positivos luego no son cánceres. Te hago la colonoscopia, son un pólipo, hay hemorroides, hay fisuras anales, hay 1000 circunstancias. Pero lo que me importa es lo otro. Lo que me importa es que si lo tienes, no se me escape. Y la sensibilidad de test de sangre oculta heces hoy día es muy alta. Una persona que eligiera no hacerse nunca una colonoscopia y hacerse un test de sangre oculta heces cada año, no estaría haciéndolo súper perfecto, pero estaría haciéndolo muy bien. Muy bien. Has hablado antes... Perdóname que te diga, entramos a la consulta con el preventivista. Si esa persona tiene una historia familiar de cáncer de colon o tiene una circunstancia que impide hacerle que una colonoscopia bien hecha, pues a lo mejor hay que darle otro consejo. Pero en términos generales es eso. Ricardo, nos has hablado del facultativo desde una perspectiva preventiva. Has hablado de preventivista, ¿no? Sí. Yo creo que en general entendemos a los oncólogos desde la perspectiva de curarnos. Tenemos un diagnóstico de cáncer, vamos al oncólogo y que nos cure. ¿Podríamos entonces ampliar ese scope y decidir que el oncólogo nos ayude a prevenir, a que nos diga las pautas de qué tenemos que hacer, aparte de esos cribados que nos Claro que sí. Es decir, el problema es encontrar ese oncólogo, y de verdad no puedo decir otra cosa más que fácil no es. Pero nuestros compañeros, los cardiólogos, también les costó, pero ya hicieron ese cambio hace mucho tiempo. Y aún te cuesta, quiero decir, encontrar un cardiólogo que te ayude de verdad a hacerte un diagnóstico precoz, te puede ayudar a cambiar tu estilo de vida y tal, pero fácil no es. No tendría por qué ser un oncólogo, tendría que ser quien quiera, quien sepa y quien pueda, como muchas otras cosas. Yo, si un médico de primaria o un internista lo hace perfectamente, yo estoy súper feliz. O un médico del trabajo, lo que se pida es que lo haga bien y con conocimiento de causa y teniendo clara cuál es la filosofía. Que no es decirle, claro, porque la filosofía no es, no, esto no está demostrado. Esa no es la filosofía. Quiero decir, eso vale para el screening, pero no vale para la individualidad de cada paciente. Porque no le puedes decir, por cierto, cuando de aquí a 40 años, cuando esté demostrado que sí valía,
pues hablaré con sus herederos porque usted habrá muerto del cáncer que no hemos prevenido y le diremos, qué pena que no lo hubiéramos hecho porque sí valía, tenía razón aquel señor. Entonces, es otra forma de actuar diferente, mucho más individualizada. Y yo estaría encantado que cada vez más oncólogos pues se implicaran con ese campo, porque tenemos muchas y vamos a tener más herramientas de diagnóstico precoz. Vamos a tener más y yo no sé si en este vamos a tener más de esperanza tiene algo que ver la inteligencia artificial. Ricardo, es decir, ¿cómo nos pueden ayudar los datos a predecir, a prevenir en el ámbito de la oncología? ¿Es futuro? ¿Es presente? ¿Cómo nos puede ayudar esta circunstancia? Es futuro a la vuelta de la esquina, creo yo, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial en el ámbito de la prevención lo que puede hacer es que con una cantidad de datos inmensa, tan inmensa que no nos cabe en la cabeza, como las distancias intergalácticas, es grande pero no nos cabe lo grande que es. Pues exactamente lo mismo en la cantidad de datos que maneja la inteligencia artificial. Nos puede advertir de que hay pacientes que están a riesgo de tener determinadas enfermedades a partir de datos que ni lo imaginaríamos. Datos que puede ser su tono de voz, datos que puede ser el conjunto de su historia clínica digitalizada, datos que puede ser una simple radiografía de tórax, datos que puede ser el iris, el fondo de ojo. Ya existen muchos, sobre todo en el campo de la cardiología, programas en los cuales se alimentaban radiografías de tórax para diagnóstico precoz de determinadas enfermedades y de repente en un momento dado la inteligencia artificial aprendía y empezaba a advertir que había pacientes que tenían enfermedad coronaria y no sabemos cómo lo sabía, pero esos pacientes tenían enfermedad coronaria, de manera que la inteligencia artificial puede captar conjuntos, constelaciones de datos que nosotros nunca vamos a ser capaces de relacionar y a distinguir efectivamente quién tiene riesgo de qué. Evidentemente para eso hay que alimentarle esos datos y ese es el problema que tenemos en medicina, organizar todos esos datos y usarlos, porque estamos sentados encima de una montaña de oro y no la estamos usando para nada, que son los datos de los pacientes. Así que con toda seguridad, si no lo hacemos nosotros, los van a hacer otros agentes, ¿Existe resistencia, crees tú, por parte de los pacientes de compartir esos datos anonimizados o pseudonimizados? ¿O es que realmente no existe ineptitud por parte de los agentes sanitarios? Y cuando digo los agentes sanitarios digo todos. El paciente que es que no sabe si sus datos se comparten o no se comparten o quién los usa y nunca ha tenido ningún problema de que los datos de su historia clínica los habla el del laboratorio, el auxiliar de clínica, los mire, en casos muy puntuales sí, pero en general todo lo que el paciente le pueda ayudar le parece estupendamente bien. Y yo creo que en esto nadie va a tener, o muy poca gente va a tener problema de que sus datos se compartan. El problema lo tenemos nosotros, quiero decir que no los estamos recogiendo, nunca los hemos recogido, ni siquiera hemos terminado la digitalización de la sanidad todavía, en absoluto, quiero decir, y tú eres bien conocedora de esto, es decir, que haya un paciente que esté de vacaciones y le pase algo y tengamos que hablar con la familia para saber qué enfermedades tiene, es como si nos parara el coche la Guardia Civil y empezara a preguntarnos, ¿y este coche es suyo? ¿Cuándo lo compró? O sea, lo saben todo, las multas que tienes, la ITV que has pasado, si te pertenece, si es de alquiler, y en salud es primitivo. Entonces, datos primitivos, inteligencia artificial primitiva. Pero hay muchos datos que se pueden usar y tenemos que empezar ya a no perder ni un solo dato y a recogerlo de forma correcta para que sea útil, porque es de verdad el objeto más valioso en el futuro en general y en la sanidad en particular es el dato, es la información. Pero esto requiere un proceso lento que es de transformación cultural y que no solo impacta en los pacientes a la hora de ceder sus datos. ¿Qué tienen que saber los facultativos, Ricardo? Es decir, ¿hay un cambio conceptual en vuestra forma de aproximaros al paciente, en vuestra forma de recoger, o sea, de entender la medicina? O sea, ¿tenéis que formaros en materia de inteligencia artificial para sacar máximo rendimiento y que esto no se convierta no solo en una amenaza, sino en un apoyo?
Hay que formar a los médicos y hay que formar a los cuadros directivos. Es decir, que son sobre todo quienes toman las decisiones y quienes está en su mano, porque el médico tiene un papel muy limitado, que es recoger correctamente los datos en tu paciente, en cada paciente, que ya es mucho, y desde luego requiere un dato cultural y darse cuenta de que antes era muy valioso la auscultación del paciente y tocarle la tripa y mirarle la radiografía, pero ahora todos esos datos que desprecias, que no les has dado importancia, de aquí a 3 años pueden ser súper instrumentales para que un sistema inteligente te diga, ojo, que este paciente está a riesgo de tener una demencia prevenible en los próximos 3 años, o está a riesgo de tener pues, una neoplasia digestiva en los próximos 2 años. Entonces, por lo menos que el médico se dé cuenta del valor, porque antes el dato que no llevaba el diagnóstico era una cosa que no valía y se tiraba a la basura. A veces no era una metáfora lo de tirar a la basura, a veces era literal, quiero decir. O sea, el análisis impreso se copiaba la hemoglobina, que era lo único que estaba alterado, y lo demás iba literalmente a la basura, y en algunos sitios todavía sigue siendo así. Afortunadamente ya no es el caso. Pero todos esos datos ahora no deben ir a la basura, deben de ir al repositorio informático del cual aprende la inteligencia artificial propia o ajena. Pero sobre todo son los directivos de la salud, los cuadros gerenciales, los que tienen que aprender y darse cuenta del valor inmenso que tiene para los pacientes, para la salud de la población y para su institución como ventaja competitiva. Sin duda. Ya para terminar, Ricardo, hace unos meses tuve el placer de asistir a la presentación de tu libro, El órgano transparente de inteligencia de tu sistema inmunitario. Y una de las cosas, libro que recomiendo a todo el mundo, porque es que es perfectamente entendible, comprensible y aprendes tanto. Y tú decías, todos hemos padecido docenas de cánceres a lo largo de nuestra vida que no llegaron a ser porque nuestro sistema inmunitario los reconoció y los destruyó. Cada cáncer es un fracaso del sistema inmunitario. Desarróllanos un poquito esto, qué podemos hacer ante esta información y si hay algo en nuestras manos o no. No, quiero decir, podemos alegrarnos de que funcione así de bien realmente y congratularnos de que tengamos ese sistema tan perfecto. Es cierto que a lo largo de la vida hay docenas, cientos y no miles de cánceres incipientes, de células que adquieren una serie de mutaciones que implican que esa célula empiece a adquirir la capacidad de multiplicarse y de generar clones, escapando a los controles habituales que mantienen a los tejidos pues, en una homeostasis. Se destruye lo mismo que se crea, salvo en un niño que está creciendo o en una herida que se está reparando. Entonces hay fundamentalmente 2 sistemas de seguridad contra eso. Unos están incluidos en la propia célula. La propia célula es capaz de reconocer cuando está comportándose de una forma antisocial, por decirlo de esa manera, y pone en marcha mecanismos de autodestrucción de la célula o de reparación según sea el daño. Cuando eso va más allá y ya tienes un verdadero tumor, cuando hablo de tumor hablo de algo microscópico, pero ya es un racimo de uvas que en lugar de uvas son células tumorales, la mayoría los reconoce y los destruye el sistema inmunitario antes de que lleguen a ser, y funciona muy bien, quiero decir, porque es que eso funciona durante toda la vida y la mayoría no falla, la mayoría no falla nunca en la vida, que la mayoría de la gente no tiene nunca un cáncer, aunque son muchos, y en los que falla, salvo que haya alguna implicación genética, suele ser ya cuando tiene 50, 60, 70 años de vida. ¿Y se refuerza el sistema inmune o se destruye? ¿Podemos hacer algo con él? ¿O el que nos ha tocado es el que tenemos? El que nos ha tocado es el que tenemos y es buenísimo, quiero decir. O sea, para mejorarlo poco puedes hacer, desde luego, en el sentido del cáncer. Y si nos tiene que preocupar algo el sistema inmunitario, no es porque no haga su función, que la hace de maravilla, sino porque la haga de más. Es decir, si hay algún problema social con el sistema inmunitario, no son las inmunodeficiencias, son las enfermedades autoinmunes, es el asma, son las alergias y son toda la legión de enfermedades autoinmunes o que tienen una base autoinmune, como enfermedades que uno no sospecharía, como el Alzheimer o la aterosclerosis, que probablemente en el origen haya un terreno inflamatorio
que al fin y al cabo es una forma de autoinmunidad. Eso nos debería preocupar más el exceso que el defecto de inmunidad. Ajá. ¿Y por qué están desarrollándose ahora más enfermedades autoinmunes? ¿O esa sensación tengo? ¿O ahora no, es verdad, es cierto. Quiero decir, es cierto, casi todas las enfermedades crónicas están aumentando en el mundo y sobre todo en gente más joven. Eso es una tendencia, así cuando miras la salud desde lejos para mirar con los ojos entornados, cambios muy groseros, en plan extraterrestre que llega a la Tierra, pues te darías cuenta de eso. En casi todo lo crónico va a más, lo agudo va a menos y casi todo lo crónico está más o menos estable en la gente mayor y está aumentando en la gente joven, incluyendo los tumores y incluyendo las enfermedades autoinmunes. Hay muchas teorías, es muy difícil, hay una que yo menciono siempre que es la que se llama la teoría higienista, ¿no? Que viene a decir que un exceso de higiene, de jabones antisépticos, de productos de limpieza antimicrobianos, de aislar a los niños cuando tienen un moco y que no vayan al colegio, durante ese exceso de higiene, durante las etapas de la infancia inicial, durante los primeros 5 o 6 años, que es cuando se forma el sistema inmune o parte del sistema inmune, puede llevar a confundir al sistema inmunitario y a que no distinga bien lo que hay que atacar de lo que no hay que atacar. Es una hipótesis, o sea, cuando digo una hipótesis, digo hipótesis en el sentido científico, que no es una elucubración. Una hipótesis es una cosa que ya tiene muchos datos que la apoyan y esa está bastante desarrollada, la hipótesis higienista. Bueno, Ricardo, yo es que contigo me podría pasar hablando 3 horas. O sea, sí, pues, tengo que parar pues ya. Más programa. Pero cuando tú quieras. Es un lujazo. Yo creo que sí que podemos hacer algo. Nosotros, la sociedad civil, nosotros con información podemos hacer algo. Efectivamente. Y lo tenemos en nuestras manos directamente, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? Porque hay más ruido que nunca. Entonces, para hacerte oír cuando hay ruido, no hay más remedio que levantar un poquito más la voz. Entonces, como hay más ruido, si queremos que nos escuchen, hemos de levantar un poquito más la voz, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Pues nada, vamos a levantar la voz, vamos a levantar la mano, que todo el mundo se ponga las pilas porque podemos colaborar en materia de prevención y podemos hacer algo muy grande en materia de detección precoz del cáncer. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación IDIS y a ti. Un placer. Gracias. Hasta luego.